¿Pasa a vosotros, hermanos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a presentarnos delante del Señor en estos momentos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Señor. En estos momentos nos postramos delante de tu divina presencia para que permitas que tu Espíritu Santo sea el que nos asiste en estos momentos y sea el director de este servicio, en el cual, mi Señor, vamos a compartir tu palabra y el Evangelio de nuestro Salvador. Y esto lo hacemos para tu honra y tu gloria y para beneficio personal de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, llénanos con ese Espíritu. Permite que seas tú el que hables por mí, que sean tus apóstoles, tus siervos, los profetas, tus ancianos, tus discípulos. Yo solo soy un instrumento, mi Señor, en tus manos. Hazlo, mi Señor, porque es para tu honra y tu gloria. Y para decirte, mi Señor, que sin ti nada ni nadie podemos hacer nada. Así que te necesitamos en todo lo que es nuestro diario vivir y en los días de vida que nos has dado y aquellos que van a tener un poco de tiempo más. Te lo rogamos y te lo pedimos por esto y te damos muchas gracias en el nombre precioso y santo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Rey venidero. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hay unos cantos muy interesantes en nuestro himnario. Solo voy a entonar una pequeña porción de este hermoso himno, que se llama Un día Cristo volverá, porque ese es el propósito del tema de esta tarde. Dice así: un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás, como se fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Amén. Va a volver, mis hermanos. Va a venir ese Rey venidero. Lo prometió y lo va a cumplir. Porque la palabra de Dios no miente. Tema del cual se habló en la mañana acerca de la escuela. Ahí tenemos que el tema se llama el regreso de Cristo. Pero también hay un interrogante. Toda la humanidad existente en este planeta, muchos se atreven a negar esa venida. Porque muchos dicen, ¿vendrá Jesús? Se hacen la pregunta, ¿vendrá? Lo dudan. No tienen la certeza de lo que están diciendo. El mundo es engañoso, es muy bonito, pero hay muchos falsos maestros. Hay muchas cosas en las cuales contaminan tanto la palabra del Señor como el Evangelio de Jesucristo, y aún nos contamina también a nosotros, como seres humanos. Todas las partículas existentes en el polvo de la tierra, en el aire, en todo lugar, nosotros estamos viviendo físicamente de nosotros mismos. ¿Por qué hablo de esto? Porque el mensaje que traemos va a hablar de ciertas cosas y de ciertos cambios. Nada más, los que estamos aquí presentes, estamos respirando el mismo aire. Y todos traemos diferentes partículas en nuestro cuerpo. Todos. Por eso es importante que siempre pongamos atención a la venida de Jesús. Porque en este mensaje nos vamos a dar cuenta por qué. Más adelante. Pero sí, en realidad, mis hermanos, estamos viviendo bajo de una contaminación tan grande. Por eso traemos tapados nuestras bocas. ¿Por qué? Porque se vino esa epidemia, se hizo grande y sigue todavía.
Y aparte de eso, trae más cosas todavía, por eso nos protegemos. Esa es la recomendación que se da, generalmente. Pero nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta que cuando estamos enfermos, que tenemos un catarro o una tos, vamos a despedir lo que traemos dentro, lo que nos está afectando. Así que este antifaz que nos ponemos nos sirve mucho, porque inclusive se usaba desde el Antiguo Testamento, cuando había una peste. Yo me he dado cuenta ahora, a través de todo esto, porque padecía mucho de las alergias. Si me hubiera introducido más adentro de la escritura, me hubiera dado cuenta desde antes que tenía esa enfermedad, que con solo taparme la nariz hubiera evitado que los míos se enfermaran. Porque los míos también tienen alergias, pero ya se las están quitando, gracias a Dios, porque llegó otra enfermedad que la sustituyó. Pero ahora lo que vamos a ver es que la humanidad niega completamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. No la quieren. Es el hacedor de la vida. Y a través de los profetas y de los salmos y de los varones de Dios, de sus discípulos, de sus apóstoles, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es verdad. No es mentira. Porque se nos está advirtiendo en cada escuela, en cada predicación de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué siempre escuchamos las mismas predicaciones a veces? Y a veces nos atrevemos a decir, pues está predicando lo mismo. Mis hermanos, lo que vamos a hablar en esta tarde no solamente es la única vez que se va a escuchar. Esta predicación, o muchas de ellas, se han escuchado millones de veces. Millones de veces se ha repetido la palabra de Dios en todos sus aspectos. Pero ¿ha cambiado la humanidad? ¿La humanidad ha buscado al Señor? No, solo busca su propio bien. Pero sí, hermanos, la palabra de Dios siempre será repetida. Estuvieron los primeros oyentes, los segundos, los terceros, los cuartos, y ya no sabemos en cuántas partes ha llegado hasta este momento en el cual estamos aquí nosotros, escuchando las hermosas palabras de los profetas, y especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos al libro de Apocalipsis. Vamos hasta el último capítulo, que es el capítulo 22. ¿Estamos ubicados? Dice así, mire, es el verso número, déjenme cambio de ojos, porque ya no vamos a introducir la lectura. Dice el verso número 20. Dice así, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en ¿qué? En breve. Dice, vengo en breve. Dijo nuestro Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Quiere decir que es verdad. Vengo en breve. Y nosotros siempre debemos estar esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador. Por eso la pregunta dudosa del mundo entero. Yo no quiero decir cuáles, ni quiénes, ni dónde, ni a qué horas, pero sabemos claramente que muchos no lo quieren. No aprecian su venida. Pero mire, en Isaías capítulo 2, vamos a Isaías 2. Como siempre les digo, mis hermanos, siempre me pongo nervioso porque parece que estoy esperando a la novia.
Estoy esperando a la que venga y que no llega y que se tarda. El verso número 12. Verso 12. Dice así: el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será ¿qué? Será abatido. Viene el Señor. Nosotros lo esperamos. Los que han aceptado a Cristo Jesús y los que no. Primero dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá. Tiene acento en la A. Es una promesa para más adelante, lo que el profeta estaba diciendo aquí. Estamos viendo que la predicción de Isaías era más allá. Más allá. Pero vamos a ver ahí mismo en Isaías, en el capítulo 9. Aquí hay dos predicciones. Una se cumplió y la otra es la esperanza nuestra. ¿Estamos ubicados? Verso número 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías predijo las dos venidas. Claro está, que si vamos a los Salmos y a los demás libros, ahí vamos a ver que todo habla de Cristo Jesús, hasta desde el principio de la creación, allí en Génesis también. Así que esto es verdad, esto no es mentira. El mundo no lo cree, porque fueron de los que no creyeron en él. Pero los que creímos, aquí estamos, porque hemos creído a lo que vino. A los suyos vino, a lo suyo vino, y los suyos no lo quisieron. Pero los que lo aceptaron, aquí estamos, gracias a Dios. Y los felicito, mis hermanos, que estamos al pie de la letra todos los que podemos. Miramos aquí lugares vacíos, puede ser por muchas cosas. Pero como se decía en la mañana en la escuela, hay que orar por todos ellos, porque tanto ellos como nosotros necesitamos de la oración. La necesitamos fervientemente. Como ven, aquí están dos venidas. La primera, cuando llegó, que fue predicho por el profeta, porque un niño nos es nacido. Y la otra es la venida de Jesús, su segunda. Por eso el tema empieza con un día Cristo volverá, como el canto. El apóstol Pedro predijo esto que vamos a leer. Es segunda de Pedro. Vámonos hasta a buscar al apóstol Pedro. Siempre la palabra de Dios no se ha detenido desde el principio de la creación, porque todo hecho fue por su palabra. En 1 de Pedro, capítulo número 3, vamos ubicándonos. Muy bien. Ahora sí ya me ubiqué yo. Primeramente en el encabezado de la escritura, dice que el regreso de Cristo y el día del Señor. Dice, el regreso de Cristo y el día del Señor.
son dos cosas. El apóstol Pedro les estaba aquí enviando estas cartas tanto a los judíos como a los gentiles. Y les dice así, en el capítulo 3, verso número 1 al 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias, ¿qué? Sus propias concupiscencias. Vamos a ir viendo parte por parte. Primeramente, en el verso número 1. Vamos a ver. La recomendación que hace el apóstol Pedro aquí, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice, y en ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a saberlo a través de la Escritura. Y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo número 1. Son rápidos, mis hermanos. 2 Corintios, número 1. Ya habla. Estamos en el verso número 12. No nos vamos a separar de ahí vamos a estar yendo con Pedro y luego vamos a volver. Hasta yo lo voy a poner aquí al alcance de mi mano. Más ténganme paciencia. Dice el verso número, ¿qué dijimos? 12. 2 Corintios 1:12. Dice así, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. De acuerdo aquí, Pablo es el que está hablando. Esto es lo que nos recomienda el apóstol Pedro. Porque dice que tenemos que ser de limpio entendimiento. Este es el limpio entendimiento. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esa es la recomendación del apóstol Pedro. Que seamos limpios en nuestro entendimiento, sinceros. Ahora, verso número 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Acuérdense que nos vamos de vuelta para con Pedro. Estamos con Pedro y luego estamos viendo los otros textos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora vamos a ver. Vamos a 2 de Pedro, allí mismo, nomás un poquito para atrás en el capítulo 1:21. Ahí enseguidita, no está muy lejos. Esta es la recomendación que nos da el apóstol Pedro. Dice, para que tengáis memoria, que recordemos de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Y 1:21 de 2 de Pedro dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hablamos que no tiene que ser humana lo que hagamos nosotros, que no es humano. Es a través de la gracia de nuestro Dios, a través de esa gracia.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y agrega en el verso 21, es el 20 y el 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Directo de nuestro espíritu. Es el que nos conduce, el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Estas son las recomendaciones del apóstol Pedro. Ahora, vamos al verso número 3. De ahí mismo 3 de segunda de Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa burladores? Los burladores son maestros. Los burladores son maestros que tuercen la enseñanza de muchas cosas y de la Escritura también. Son maestros que tuercen la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La doctrina y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire lo que dice Judas. Vamos a Judas, ahí enseguida. Es el penúltimo libro. ¿De qué manera se conducen estos burladores que se burlan? Estamos ubicados en Judas, verso número 10. Dice así, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como ¿qué? Conste que yo no lo digo, lo dice el apóstol Judas. Él está diciendo, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esta es la actitud de los falsos maestros. Es la recomendación de Pedro, de que tengamos mucho cuidado con ellos. No solamente es para ellos, es para nosotros, es para toda la humanidad, para todo ser humano, porque son hechura de Dios. También ellos tienen acceso a todo esto, a pesar de que sean malos o perversos. El Señor los quiere todavía. Ama al pecador, pero no ama el pecado. Por eso Judas es drástico. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Hablan de la Escritura, pero no la conocen. Dice, y en las que por naturaleza conocen, dice, se corrompen como animales irracionales. Es drástico. Pero esa es la verdad. Ahora, seguimos leyendo. Ahí mismo en Pedro. Nuevamente vamos a ver que el regreso del Señor, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, es objeto generalmente de incredulidad. Generalmente, fíjese, generalmente es objeto de incredulidad. Verso 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa? Pues ha llovido mucho, ha llovido mucha agua, se queman, hay muchos volcanes ardiendo, hay muchas guerras, las que profetizó nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Hay muchas enfermedades y se atreven a decir, pues ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está? Es que el Señor va a venir cuando lo decida el Dios Padre, no cuando nosotros queramos o ellos. La promesa es de que vendrá. Son
Estas son personas con este pensamiento negativo, dudoso. Son personas rebeldes e irrespetuosas. No respetan la palabra de Dios. Son rebeldes e irrespetuosos. Y cuidado con nosotros también, mis hermanos. Porque nos hemos dado cuenta, digo nos hemos dado cuenta porque quizás algunos de ustedes o nosotros hemos visto que nuestros propios hermanos y de nuestra propia congregación han dejado la congregación. Se han ido, han vuelto para atrás, han vuelto al vómito del perro. Se cansaron de esperar. No, mis hermanos, la esperanza es hasta que Dios quiera. Nos va a dar la suficiente fortaleza, no solamente a nosotros, sino hasta aún a la humanidad. Porque se va a decidir cuando Dios lo decida. A pesar de que pasen muchas cosas de cómo está el mundo ahorita. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se refiere a los profetas que se quedaron dormidos, que ya murieron. A todos aquellos como Job, por ejemplo. Vamos a ver, Abraham. Y hablan de ellos, se conocen de ellos. Pero después ya durmieron, ni siquiera ha venido. Vino Jesús y lo crucificaron y se murió y se fue. Y no ha venido. No, es que no es así. Tenemos que, tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice, no a lo nuestro. Son rebeldes e irrespetuosos. Dice entonces el verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿No se acuerdan del diluvio que pasó? Que por causa del hombre fue todo deshecho, porque allá el hombre estaba perdido completamente en aquel tiempo. Se perdió completamente, se alejó de Dios definitivamente. No quisieron nada con él y se pervirtieron. ¿Y que vino el diluvio? Y se los llevó. Estamos en la misma situación, nosotros también en este tiempo ahorita. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice el verso número 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció completamente, anegado. Es curioso, como para nosotros, para decir curioso, por ejemplo, se nos hace curioso que el Señor se vale de la naturaleza, porque nosotros somos su propia naturaleza. Él nos hizo a nosotros y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Todos los ejemplos que pone nuestro Señor Jesucristo y a través de la Escritura vemos que la naturaleza está de por medio. Nosotros somos tierra y nos alimentamos de la tierra. Nosotros comemos tierra. ¿Por qué? Porque de ahí provienen los alimentos. Toda clase de alimentos, toda clase de animal que se come, proviene de la tierra y nosotros también. Pero estas personas ignoran completamente todo eso. Ellos se creen dioses, creen que todo lo saben. Ahora, déjeme ver. El verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora va el mensaje para los hombres impíos, no solo los incrédulos. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, la palabra de Dios. Ahí tienen cerrado toda la palabra hasta que se cumpla. Por eso vemos que por eso miramos,
O nos damos cuenta que por causa de todas estas cosas el apóstol Pedro nos hace ver que el regreso de Jesucristo será objeto de incredulidad y diciendo la opinión de estas personas será esta, que no creen. No creen en nada. ¿Están perdidos? No, mis hermanos, no están perdidos completamente. Tienen oportunidad todavía. Todavía tienen oportunidad. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso número 8. Allí mismo en Pedro, segunda de Pedro 3, capítulo 3. Dice así, unas palabras que son hermosas al oírlas. Dice, más, oh amados, no ignoréis esto. Es para nosotros y para ellos también. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Oh amados, ¿nos trata mal a los impíos? ¿Nos trata bien a nosotros? Sí, como a ellos, porque los quiere todavía el Señor, por eso los conserva vivos. Están conservados por su palabra, por Él. Mas, oh amados, no ignores esto, no sean ignorantes. Como si se le dijera a un niño, no sean ignorantes, esos que ya saben leer y que ya saben escribir. No sea ignorante, mijo, lo que está enfrente de usted es la A, y luego la B y la C y la D. Entienda esto, mijo, a veces que los niños son rebeldes, pero ellos van creciendo poco a poco, como nosotros llegamos hasta aquí. Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Quién es el dueño del tiempo? El Señor es el dueño del tiempo. Aquí se pone 1000 años, pero el Señor es el que tiene el tiempo, es el que controla todo el tiempo. Aquí solo es un ejemplo para nosotros como seres humanos. Que como para él un día son, 1000 años es como un día para ellos. Para nosotros son 1000 años, pero para él no, porque el tiempo para él no cuenta. Él es el dueño del tiempo. Y él no está sujeto al tiempo como nosotros o como los seres humanos. Y sigue diciendo, vamos a ver. ¿Ustedes están desesperados por la venida de Cristo Jesús? Uno, dos, tres, cuatro, como cinco nomás dijeron que, hablaron a la que dijeron que no. Los demás yo creo que sí están desesperados. No, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia por causa de los que hacen mofa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de los que se burlan. Son ignorantes voluntarios, estas personas, que no reconocen al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe en ella. Por causa de esto vino el diluvio, como lo acabamos de leer hace ratito. Por causa de esto. El apóstol Pedro les hace ver a los impíos, incrédulos, que cuando esto les suceda a la tierra, como en el verso 6, ellos están en peligro de perderse definitivamente. El verso 6 es lo que dice, mire, lo acabamos de leer. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por eso dice que cuando esto les suceda a la tierra, como en el verso 6, ellos están en peligro de perderse definitivamente, a pesar de que tienen oportunidad. Se pueden perder definitivamente. Si no escuchan, aquí, palabra, caen en sus casas, en el trabajo, donde quiera que sea. Y como les acabo de leer hace rato, el Señor los trata muy bien. En el verso 8 que acabamos de leer hace rato, los trata amablemente. Vamos a ver qué dice el Salmo 86. Vamos hasta el Antiguo Testamento. Salmo 86.
¿Estamos ubicados? Fíjense, nomás qué hermosas palabras existen aquí en el verso número 15. Les voy a dar la oportunidad de que le den una pasadita. Fíjense las hermosas palabras que dice el Señor. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, ¿y qué? El amor profesante de Dios hacia toda la humanidad. Les tiene compasión y misericordia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido repudio por una persona? Quizás en algunos tiempos. Podemos decir, o puedo decir, ¿cómo lo odio? Nada más porque la persona habló o dijo cierta cosa, o porque lo mira y camina chueco, o porque está mudo o X tiene diferentes cosas. Ay, cómo lo odio, como lo de las novelas, no vamos tan lejos. Siempre salen odiando a las gentes ahí. Es lo que vemos ahí, que el odio, el rencor. ¿Cuántos de ustedes han odiado? Alza su mano. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos estamos limpios del odio? ¿Cuántos? Hermanos, pues los felicito. Porque créanme que yo tampoco he odiado. Ya somos muchos. Yo, a pesar de que nos han hecho, o me han hecho a veces desprecios, cosas, no sé lo que es el odio. Es lo que quiere nuestro Señor. Sino que tengamos misericordia como la tiene Él de la humanidad. Mas tú, Señor Dios misericordioso, y lo dice, y clemente. Dice, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Verdad, no es mentira. Tenemos un Dios muy grande. Seguimos aquí. Vamos en el verso 9. Porque que ninguno perezca, lo que todos procedan a quién. Hermoso, ¿verdad? Me parece haber escuchado lo que nuestro Fernando la semana pasada habló acerca de ese texto, ¿verdad? ¿O no se acuerdan? ¿A quién se le olvidó? Porque se nos olvida a veces cuando hablan ciertas palabras. Pero aquí están. Esto nos lo hace recordar. El Señor no retarda su promesa, sino, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, sin excepción. No tarda. Arrepentimiento. Fíjese que aquí en el verso número 15, fíjese lo que dice aquí mismo en este capítulo. En el mismo capítulo 3, verso 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Es para que se salve, para que nos salvemos también nosotros. Pero sin embargo, en el verso número 10, dice así, verso número 10 ahí mismo, pero el día del Señor vendrá, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? ¿Serán qué? Quemadas. Dice que se va a acabar todo. Pero el día del Señor vendrá, es la promesa, como ladrón en la noche, no se sabe cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni dónde. Pasarán con grande estruendo los cielos. Dice, y los elementos ardiendo serán
desechos y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, esto, cuando se quema un bosque, ¿qué queda? Cenizas, ¿verdad? Pero la tierra de abajo no se quema, ¿verdad? ¿Qué dice que aquí dice? Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Dice que va a haber mucho ruido, muchos relámpagos, muchos truenos, tal vez. Podemos imaginarlo nosotros lo que tengamos al alcance, de acuerdo al estudio que tengamos cada uno de nosotros, porque unos tienen conocimiento de otras cosas, pero dice que si los cielos van a estar tronando, quiere decir que puede ser así, o será, o va a ser. Dice, y los elementos ardientes, dice, prendidos con lumbre. Hay lugares donde la lumbre prende sola, o mejor dicho, la tierra prende sola. No se lo imaginan por qué, o sea, hay un volcán, o hay ciertas cosas que se prenden y se queman. Dice, y serán desechos, completamente desechos. Y la tierra y las obras que en ella serán quemadas, serán completamente ceniza. No es bueno el panorama. Pero ustedes como hijos de Dios, tenemos la esperanza de que eso tal vez no nos afecte. Porque aquí va a ser para los impíos. Tal vez a nosotros no nos afecte. Sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La recomendación. Esta es una recomendación. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, si todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no debemos, dice, cómo no debemos nosotros de andar en santas y piadosas maneras de vivir? Es el consejo. Vivamos santa y piadosamente, dedicados al Señor. Dice el verso número 12. Y esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, lo que acabamos de decir hace rato. Dice, esperando y apresurándonos. Dice, para la venida del día de Dios. ¿Por qué va a ser su venida así de esa manera? Ahora, dice el verso número 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué? Mora la justicia. ¿Para quién? Para los limpios de corazón. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales la justicia, porque el Señor es justo. Él es justo. Él no es injusto. A los impíos les está dando la oportunidad como nos las dieron, no como nos las dio a nosotros. Verso 17. El verso 15 dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí menciona al apóstol Pablo, cuando ha escrito estas cosas también. Dice el verso 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Falsos maestros. Tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, porque también nosotros vamos entre las patas de los caballos, como los demás si vamos atrás de ellos. Tenemos que usar la inteligencia, tenemos que ser listos. Y como se decía entre los jóvenes, truchas, hay que ponernos trucha, listos. Tenemos que abrir los ojos, los oídos, para no creerle a los incrédulos. Verso 17, así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no seas arrastrados por el error de los inicuos, dice, que dice, y que caigáis, ¿de qué? De vuestra firmeza. Dice así, repito, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Podemos caer si nos dejamos vencer por el mal. Antes, la recomendación que da el apóstol Pedro es esta. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y dice el apóstol, amén. Dice que debemos de crecer en la gracia de Jesucristo. Dice, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. O sea, bien sobre bien. En eso es lo que debemos de crecer, de portarnos bien y bien y bien todo lo que podamos, haciendo bien. Y en conclusión, mis hermanos, las recomendaciones, no solo del apóstol Pablo, son muy interesantes para nosotros. Sino nuestra esperanza es siempre pensar en esto. ¿Quieren ponerse de pie para que descansen? Pónganse de pie, por favor. Y yo les voy a leer en Apocalipsis 22. Les voy a leer el verso número 7. Y con esto concluimos nuestro tema. Dice el verso número 12, Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su qué. Para los buenos y para los malos. Que el Señor me los bendiga y seguimos esperando la venida de Cristo Jesús. Amén. Amén.